Ya son las 9 en punto y entramos en contacto nuevamente con el móvil de Arriba Gente. Seguimos hablando del tema coronavirus. La Organización Mundial de la Salud ya lo declaró pandemia y estamos con su representación en América y en Uruguay concretamente con Maggie Correa. Adelante, Maggie. Bueno, Lore, exactamente. Ayer fue el tema excluyente del día sin lugar a dudas. Todo circuló en torno a eso, las pérdidas económicas que ha representado, pero también las pérdidas humanas, la pérdida de vidas y la propagación. En Uruguay aparentemente seguimos sin la circulación de este virus, se han descartado, ayer lo informaba el propio ministro de Salud Pública, se han descartado esos casos sospechosos, pero de alguna manera se señala que es inevitable la llegada de un momento a otro de este virus. ¿Y cómo se prepara Uruguay? Bueno, vamos a consultarle también a Giovanni Escalante, que es el representante de la Organización Mundial de la Salud y también de la Organización Panamericana de la Salud aquí en nuestro país. ¿Cómo ve que se esté preparando Uruguay? Y también hay una serie de recomendaciones a tener en cuenta que ya las vamos a ir manejando de a poquito. Buenos días. Sí, buenos días. Efectivamente, el Ministerio de Salud Pública ha tomado todas las medidas necesarias y entonces yo puedo afirmar nuevamente que Uruguay está preparado para afrontar un eventual caso de coronavirus y la llegada y la circulación del virus. Entonces aquí son tres mensajes claves los que tenemos que dar. En primer lugar es cómo generar una conducta más saludable en la población, una conducta de prevención. Vamos a llamarle una conducta cívica, es decir, primero, obtener fuentes de información confiables, porque están circulando una serie de noticias, mensajes a veces que confunden en la población y en todo caso, las fuentes más confiables son la OMS, la OPS y el Ministerio de Salud Pública, tanto en sus sitios web como en sus redes sociales. Ese es el primer lugar. Segundo lugar es cómo las personas van a tomar, digamos, medidas preventivas de lavado de manos, por ejemplo, higiene respiratoria, es decir, si una persona ya tiene una sintomatología similar a un resfrío común, una gripe, entonces tiene que utilizar un tapabocas, en todo caso si está, digamos, en la calle, etcétera, tiene que toser flexionando el codo, ¿no? El lavado frecuente de las manos, el uso del alcohol gel. Esas son las medidas necesarias. Igualmente también hay que proteger a la población vulnerable. ¿Quién es la población vulnerable? Son los adultos mayores, las personas que están viviendo con alguna condición crónica, así como también los trabajadores de salud. Entonces, la otra medida es lo que estamos llamando el aislamiento domiciliario con vigilancia epidemiológica. Esto quiere decir que si llega un caso y está confirmado laboratorialmente, entonces la persona debe ir a su casa si no tiene una complicación, para que de esa manera esa persona no esté circulando socialmente, se quede en casa y tenga un adecuado cuidado y orientación de su prestador. Y en tercer y último lugar es cómo el sistema de salud responde adecuadamente. Afortunadamente Uruguay tiene una red de prestadores públicos y privados, el Ministerio de Salud Pública se ha reunido con todos ellos, ha coordinado adecuadamente una respuesta efectiva, ¿no?, ante una eventual llegada de este virus. Escalante, ¿cómo viene abordando y sobre todo qué evaluación se hace por estos días? Usted es el nexo con la Organización Mundial de la Salud y también la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cómo se viene abordando esta temática? ¿Qué nivel de preocupación hay más allá de la declaración que se hace en las últimas horas de esta pandemia? Sí, mire, la pandemia significa simplemente que el virus está circulando en varios países. Por eso es una pandemia, una diseminación masiva del virus. Tiene una capacidad de transmisión muy alta, pero no está a la par de la letalidad. Es decir, que pandemia no significa que se va a incrementar la letalidad, no significa muerte. Esto más bien implica una intensificación de la preparación y de la respuesta. Se ha visto, toda epidemia tiene una curva. Entonces, la curva puede seguirse incrementando en cuanto a los nuevos casos y capaz los casos complicados. ¿De qué manera yo voy a disminuir esa curva? A través de una adecuada capacidad de respuesta del sistema de salud. Afortunadamente, el Uruguay tiene un sistema que está consolidado, tiene 3 niveles de atención, entonces hay que fortalecer esos 3 niveles. Igualmente también hay que garantizar una reserva de contingencia en caso hubiese alguna brecha. Por ejemplo, si se tienen muchos casos complicados y se requiere ventiladores,
Si se requiere más equipos de protección personal, entonces se hace esta reserva de contingencia. Y afortunadamente el Ministerio de Salud Pública ya lo ha coordinado. Nosotros también estamos ya adquiriendo, ¿no?, un lote necesario para esta reserva de contingencia. Nos tenemos que despedir rápidamente. Los números de hoy de la OMS, ¿cuáles son a nivel de muertes y de contagios? Sí. Para cerrar nada más. Más de 118.000 casos y más de 4.000 muertes. Muy bien, muchas gracias, Escalante. Un placer. Era la palabra del representante de la OMS y de la OPS aquí en nuestro país, Giovanni Escalante. Respecto a esta declaración de pandemia, reiteramos, por la propagación del coronavirus, conocido ahora como COVID-19. Siguen ustedes.